Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es simplemente mi podcast, el podcast de Pablot. Muy bienvenidos al episodio número 13 del podcast de Pablot. Sí, señores, episodio número 13. Sí, esperemos que todo salga bien. Yo, como dice el dicho, no soy supersticioso, pero no creo en brujas, pero que las hay, las hay. Bueno, luego de este intento fallido vamos al podcast. Bueno, ¿cómo andan, gente? Acá todo bien por mi lado, dispuesto nuevamente a grabar otro episodio del podcast. Y vamos a empezar con un mail, ¿sí? Un mail que nos manda Gastón. Y dice lo siguiente, dice: hola Pablo, la verdad que me pareció interesante el título sobre una de las entradas del Ternaria, o era Infocertec, sobre tu podcast de seguridad. Lo bajé y realmente me gustó mucho. Te felicito por el tema tratado, ya que no solamente tener los últimos antivirus o el más potente firewall, para mí lo más importante viene de lo que llamamos ingeniería social, de la cual soy consciente. No soy del todo paranoico como debiera ser, aunque tomo prácticamente el 90% de los recaudos que hablas en el podcast. Esto es por el podcast de seguridad que había hecho hace 2 o 3 podcasts atrás, que tuvo bastantes oyentes y bastante buena repercusión. Bueno, Gastón continúa diciendo: yo soy un usuario de Linux hace varios años, por lo que me puse a investigar. Gracias a tus comentarios, y encontré, hoy chicos ando mal, o sea, no sé ni leer, tengo que volver a primer grado me parece. Bueno, decía, y encontré una herramienta que dormía en mis distribuciones. Tengo 3 máquinas, una con Tuquito, otra con Mandriva y la última mi viejita 486 con Deli Linux, la cual revivió y es el corazón de todos mis documentos. Supongo que debe tener un file server o un NAS o algo por el estilo, Gastón. Bueno, acá sigue diciendo: esta es la GNU-PG, una herramienta muy interesante para encriptar utilizando llave pública y privada, muy versátil y con muchas opciones. Ahora tengo todos mis documentos personales, desde archivos con direcciones, trabajos, etcétera, encriptados como se debe. Hasta encripto mi pendrive. Bueno, me extendí un poco, el email simplemente era para felicitarte y agradecerte por recordarme que hay que estar atentos, ya que las fallas más comunes de seguridad son humanas. Saludos, Gastón. Bueno, Gastón, sí, GNU-PG es, digamos, el descendiente, por decirlo de alguna forma, de PGP, que justamente fue el que inició un poco la masificación de la tecnología de seguridad con claves o llaves públicas y privadas. Sí, yo personalmente uso GNU-PG o GPG, como se lo llama comúnmente. Y sí, está perfecto para encriptar tus archivos y toda la información que necesites para el pendrive o lo que fuera. Hay otras opciones a lo mejor, pero está perfecto como un medio de atacar este problema, así que me parece muy bien. Bueno, y ahora sí, vamos al tema de esta semana. Esta semana vamos a hablar de algo. Antes de entrar en tema, yo normalmente no hablo de cosas digamos actuales o me refiero de noticias, ¿sí? Que la idea no es que el podcast se escuche ahora y que no se pueda escuchar después porque se pone viejo, ¿sí? La idea es que uno descarga el podcast que sea, si tiene 2, 3, 6 meses, no importa, se lo bajan, lo escuchan y sirva, ¿sí? La idea no es un semanario o un programa de actualidad, sino información disponible para quien quiera en el momento que la precise. Pero en este caso vamos a tratar algo que es importante, es bastante actual, pero es importante por lo que ha significado y seguramente dentro de muchos meses y tal vez 1 o 2 años va a seguir estando vigente. Y el tema es el problema que existió en la distribución de Debian con el paquete de OpenSSL. Básicamente Debian estuvo distribuyendo desde el año 2006, no recuerdo bien desde qué mes, desde el año 2006, un paquete de OpenSSL criptográficamente débil, podríamos decir, sí, que tenía un problema en la generación de las claves, digamos, de las semillas que utiliza para generar las claves. Perdón. Así que bueno, este problema
Viene desde ese tiempo, en realidad fue descubierto hace muy poquito, hace unos días nomás, por un argentino, por Luciano Bello, a quien le mandamos nuestras felicitaciones porque ha hecho un gran aporte a la comunidad con esto. Pero bueno, el problema puede persistir y vamos a entrar en tema y vamos a explicar por qué. Voy a intentar hacerlo, en realidad es un tema complejo de por sí, voy a intentar hacerlo de la forma más sencilla y entendible posible. Esperemos que me salga, ¿no? Bueno, antes de entrar de lleno en tema, vamos a hablar un par de cositas, un poco de background técnico como para llegar a esto, muy simple. Bueno, todos saben lo que son los números aleatorios, ¿no? Son números, digamos, que no responden a ningún patrón, ¿sí? O sea, una secuencia de números aleatorios son un montón de números que no tienen ninguna relación entre ellos y digamos no están vinculados y no se puede a partir de una secuencia, ¿sí? Por ejemplo, no sé, tomo 10 números al azar y no puedo a partir de esa secuencia deducir cuál va a ser la próxima secuencia, ¿sí? Eso es un número, básicamente, muy burdamente, es lo que son números aleatorios. En lo que es informática, computación, no existe no hay forma de generar un número realmente aleatorio por características técnicas de cómo funcionan las computadoras en sí mismas, ¿no? Lo que sí se tiene son números pseudo aleatorios, ¿sí? Se pueden generar números pseudo aleatorios. Estos números en realidad tienen la particularidad de que, si bien no son realmente aleatorios, sino que son una secuencia de números repetible, ¿sí? En general, la longitud de esta secuencia es tan grande que prácticamente son aleatorios y no es posible tomar una muestra de esta secuencia y deducir lo que sigue, porque realmente son prácticamente infinitas las combinaciones o las semillas, digamos, que se toman. La semilla es, digamos, la base sobre la cual se parte para generar un número aleatorio, ¿sí? Dejémoslo ahí, no vamos a entrar más en detalle que en esto, pero básicamente es eso, se toma una posible cantidad de puntos de arranque, digamos, como para generar números aleatorios. Bueno, el tema es que justamente los números pseudo aleatorios, que son los que sí se usan en informática, es justamente una secuencia de números que aproximan a las propiedades de los números aleatorios, ¿sí? Esta secuencia no es realmente aleatoria, como decía antes, sino que en realidad es determinística, ¿sí? O sea, es una secuencia que se puede repetir, pero como les decía, la secuencia inicial de valores es tan grande que prácticamente es imposible deducirlos. Básicamente en eso se basa la criptografía. En realidad se basa en números aleatorios, y en realidad se está basando en números aleatorios, en informática me refiero, se está basando en números aleatorios que realmente no son aleatorios. Pero bueno, no importa, los podemos tomar como buenos, digamos, como que son números aleatorios, porque realmente es impresionantemente grande o larga, digamos, esta cadena de números hasta que se vuelve a repetir, con lo cual prácticamente podemos decir que sí son aleatorios. En la práctica podemos tomarlos como aleatorios. Bueno, ¿y por qué todo esto? Por lo siguiente: el problema que tuvo Debian, particularmente el problema surgió de Debian, de la distribución Debian con OpenSSL, es que un desarrollador de Debian, obviamente por error, un desarrollador del equipo de Debian, estaba corriendo una aplicación que analiza código fuente y reporta posibles problemas de seguridad. Aparentemente esta aplicación detectó en el OpenSSL un problema, creo que era algo así como variables no inicializadas o posiciones de memoria que se estaban utilizando que no habían sido debidamente inicializadas, ¿sí? Esto, la herramienta automática lo detectó como un posible problema, ¿sí? No hay que, o sea, la herramienta automática no tiene 100% de efectividad, sino que hay que analizar lo que está diciendo, y aparentemente, bueno, esto se detectó como un problema
Y la persona puntualmente que lo hizo de Debian se llama Kurt Rook, o Rooks, espero pronunciarlo lo más parecido posible al nombre real. Esta persona lo detectó. Las líneas que detectó, preguntó o sea, las analizó y preguntó en una lista de correo de Debian, de OpenSSL, si era seguro borrar esas líneas. Y lo más grave del caso, o sea, lo planteó en una lista de correo de OpenSSL, ¿sí? O sea, tengamos esto en claro. Lo más grave del caso es que en la lista de correo le dijeron que probablemente no fuera gran problema borrarla, ¿sí? No generaría gran problema. Él puntualmente preguntaba si la eliminación de esas líneas traerían pérdida de aleatoriedad a la generación, digamos, a estas semillas. Bueno, no sé si exactamente eso. Él preguntaba si esto podría traer pérdida de aleatoriedad. Tampoco quiero inventar cosas que no sé, ¿no? Lo más grave, como les decía, es que desde una lista que es no oficial de OpenSSL, ¿sí?, le dijeron que no mucho, que no se iba a perder mucha aleatoriedad. Y que está bien, que era aceptable que las borrara. El problema aparentemente es que este desarrollador borró estas líneas. Este desarrollador de Debian, ¿sí?, borró estas líneas y algunas otras dicen, esto no lo he visto, no lo tengo muy claro. Si alguien lo tiene más claro que yo, bienvenido sea que me lo aclare, pero aparentemente borró estas líneas y algunas más, que básicamente estaban puestas ¿para qué? Estaban puestas para generar números aleatorios con la mayor entropía posible. La entropía justamente es la aleatoriedad que se puede llegar a conseguir, ¿no es cierto? Entonces tomaba, por ejemplo, de una posición de memoria X, tomaba el contenido y, no sé, de algún dispositivo tomaba algún estado, no sé, realmente no sé, pero básicamente era algo así muy aleatorio justamente. Y la idea era justamente, cuando se desarrolló esto, la idea justamente era darle la mayor aleatoriedad posible a esto. Y aparte de todo esto se suma el número de PID, ¿sí?, el identificador de proceso en un sistema. ¿Qué pasa? Toda esta aleatoriedad que se estaba tomando y que la herramienta dio como que no estaba inicializado, esas porciones de memoria o lo que fuera, fueron lo que le hicieron dudar a este desarrollador de si eso estaba bien y decidió sacarlo. El problema, él pidió consejo, no autorización, pero sí o una opinión, como decíamos en la lista de OpenSSL. Erróneamente le dijeron que está bien, que lo podía sacar. Él sacó más de la cuenta, aparentemente esto más o menos cierra así. Pero lo más grave todavía es que ni siquiera mandó estos cambios a OpenSSL para que sean incorporados al OpenSSL. Básicamente hizo un fork del OpenSSL solo para Debian. Y cuando hablamos de Debian hablamos de Ubuntu también, ¿sí?, todas las distribuciones basadas en Debian. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Al quitar todas estas líneas de código que estaban expresamente puestas para darle mayor entropía, mayor aleatoriedad al proceso de generación de claves, porque esto está todo relacionado con el tema de la generación de las claves públicas y privadas, ¿qué pasó? Resultó que la generación del número aleatorio solo se basaba en el identificador de proceso, el PID, ¿sí? Un sistema puede tener 32.768 identificadores de proceso distintos, con lo cual se tomaron solo 32.768 posibles semillas distintas para generar números aleatorios, ¿sí? Esto redujo abismalmente el tamaño de esa secuencia, digamos, ¿sí? Entonces, claro, esto desde hace un par de años, y 2 años y algo creo aparentemente, que está así, implica que desde hace 2 años y algo se están generando claves públicas y privadas débiles. O sea, estas claves públicas y privadas, la fortaleza de toda la criptografía asimétrica está basada, la criptografía en realidad está basada en la aleatoriedad. Al achicar tremendamente, drásticamente, el espacio, digamos, de posibles números aleatorios, o de semillas para estos números aleatorios, esta secuencia que decíamos al principio que es tan grande, se volvió chica. Entonces, con esta secuencia tan chica se puede deducir cuál es el próximo número, ¿sí? Y esto hace que
de una clave pública se puede deducir la clave privada. Y acá es donde tal vez las cosas empiezan a estar un poquito más claras para todos ustedes. Tal vez toda la explicación anterior no ha sido clara, tal vez no ha sido correcta, me puedo equivocar, no soy experto en esto. Tal vez ha sido confusa, tal vez no la he sabido explicar, pero en concreto el tema es que de una clave pública se puede deducir la privada. De hecho, hay herramientas que están dando vuelta por la red para esto. Así que bueno, eso es el problema concreto. Ya no es más secreta nuestra clave privada, ¿sí? O nuestra llave privada. Obviamente, de todas las que han sido generadas en un sistema Debian desde el año 2006 a esta parte, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema con esto? ¿Por qué es tan grave? Más allá de por el hecho que se puede deducir una clave y se podría tranquilamente entonces interceptar tráfico SSL, ¿sí? El que habla nuestro browser con un servidor seguro, tranquilamente desde la clave pública que el browser presenta al web server, que el web server presenta al browser, tranquilamente con esa clave pública se puede deducir la privada y listo, y abrir la comunicación, digamos, el desencriptar esa comunicación vía SSL. ¿Qué pasa? Hay cientos, miles de certificados digitales o de claves públicas y privadas que han sido emitidos con estos con este problema, con esta poca seguridad, y hay que revocar todas esas claves y volverlas a generar. El problema es que el dueño de esa clave tiene que enterarse, el dueño de ese web server, el administrador o el que sea, tiene que enterarse de esto, tiene que revisar si esas claves son válidas o son, digamos, criptográficamente débiles o no. Si lo son, tiene que volver a generarlas. En muchos casos, por ejemplo, si yo tengo un web server que quise comprar un certificado digital, generé mi pedido, lo que se llama CSR, el Certificate Sign Request, o sea, el pedido de firmar un certificado. Yo lo generé, lo mandé, por ejemplo, a VeriSign, ¿sí? VeriSign me lo firmó, pero resulta que yo lo generé con una versión de estas con este problema. Prácticamente es como que es casi lo mismo que si no lo tuviera, es una falsa sensación de seguridad. Es una pantomima de seguridad, no es real la seguridad que pienso que tengo. ¿Qué pasa? Yo pagué por ese certificado. VeriSign me firmó mi certificado, el que yo le envié, me lo firmó, me dijo, ok, vos sos quien decís ser, y eso es todo, pero el certificado sigue siendo débil, ¿sí? Entonces hay que volver a generarlo, volver a pagar, ¿sí? Acá hay un tema económico, hay que volver a pagar por ese certificado. Y bueno, y creo que acá empiezan a tomar un poco de conciencia del problema real que tenemos. Yo decía al principio que este podcast normalmente no es de actualidad, pero esto es algo bastante actual. Pero ¿qué pasa? Es actual ahora y va a seguir siendo actual por unos cuantos meses y probablemente uno que otro año, 1 o 2 años. Por esto que les decía, los certificados que sigan vigentes y nadie se dé cuenta que son débiles, son vulnerables, ¿sí? Se pueden atacar y se puede desencriptar el tráfico y se puede descubrir las llaves privadas a partir de las públicas, como decía, y se podrán desencriptar correos que teóricamente no deberían ser vistos por nadie y un montón de otras cosas, todas relacionadas con poder desencriptar algo que no debía ser desencriptado. Así que bueno, por eso es que esto es tan complicado, problemático y hay que tomarlo en serio. Como decía, esto no se arregla parcheando un programa, como normalmente hay un problema de seguridad en un software, se pone un parche, se cambia de versión y ya está. Porque está bien, arreglamos eso, no se vuelven a generar más certificados débiles, no se vuelven a generar más números aleatorios con tan poca entropía. Perfecto, fantástico, pero los que ya están generados, los que dieron pie a generar certificados que ya están siendo utilizados, van a seguir existiendo si no se toma conciencia, si el dueño de esos certificados no toma conciencia de este problema, se fija si realmente son débiles o no y vuelve a generar los nuevos, más allá de que a lo mejor tenga que volver a pagar
para generar nuevos certificados. No es un problema de VeriSign o de quien sea que nos otorga ese certificado o nos firma el certificado en realidad. Es un problema del sistema en el cual generamos nuestras claves. Así que lamentablemente no hay posibilidad de echarle la culpa a nadie ni de pedir que me den otro certificado porque el que tenía estaba mal. Estaba mal porque yo lo generé mal y no porque la empresa que me lo otorgó haya hecho algo mal, ¿sí? De hecho, lo que se ha dicho es que todas las entidades que emiten certificados, que en realidad firman certificados digitales, eso es lo que hacen, se ha dicho que todas estas empresas, no han tenido este problema. Seguramente no estarían utilizando OpenSSL basado en Debian, ¿no? Así que por ese lado, aparentemente no hay que temer ningún problema. Pero bueno, como les decía, esto es problemático, esto es un tema serio de seguridad. Hay voces que dicen que es un apocalipsis criptográfico y unas cosas bastante, digamos, extremas. No voy a decir ni que sí ni que no, pero sí es un tema serio. Y sí, quien tenga un web server y esté corriendo sobre un Ubuntu, Debian o cualquier distribución basada en Debian y haya comprado un certificado, seguramente esta persona tiene este problema que estamos diciendo y debería volver a revocar esos certificados y generar nuevos, más allá de que esto implique un costo económico. Quien haya generado su par de claves de seguridad de GPG o de PGP, por ejemplo, corriendo en un sistema basado en Debian, también seguramente tiene este problema. Lo más grave es que esta librería de OpenSSL es utilizada por muchos otros software, ¿sí? Como ser, no se me ocurre ahora, OpenVPN, SSH, hay muchos software que se basan en esta librería, basan su seguridad en estas librerías, en OpenSSL en realidad, con lo cual también se ven afectados, ¿sí? De vuelta, software como OpenSSL o como SSH, ¿sí? Está afectado por este problema, ¿sí? No es que solo OpenSSL y si yo uso SSH no pasa nada, no, listo, también tenés el problema si estás utilizando SSH y generaste tus claves en un equipo basado en Debian, o OpenVPN lo mismo. Es un problema serio a tener en cuenta. Yo les diría que quien haya generado un certificado o quien esté utilizando criptografía asimétrica con PGP o GPG o lo que fuera, le diría que revise esto. En particular, justamente empecé leyendo el mail de Gastón que hablaba de GNU-PG. Gastón, si tenés si estás usando GPG o GNU-PG como vos me decís desde hace poco tiempo y estás utilizando, por ejemplo, Ubuntu, desencriptá todo, revocá esas claves y volvé a generarlo una vez que tengas la nueva versión del OpenSSL, que seguramente si tenés habilitada el update o las actualizaciones en Ubuntu, seguramente tengas ya solucionado el problema, pero los certificados generados con la versión con problema todavía están y esos son los que deberías revocar y volver a generar. Por supuesto, si usás, Fedora, Slackware, no tenés este problema, así que no te hagas problema. Pero bueno, esto, comentario al margen aprovechando el mail justamente que me había mandado Gastón y que leí al principio. Pero esto aplica para todos, ¿sí? Así que bueno, esto era un poco la información que les quería transmitir. Esto no es ningún secreto, esto está disponible. Hay una muy buena explicación de esto, bastante simple y entendible, en ISPASEC, ¿sí? Les voy a dejar el link de esta explicación en el programa, como para que lo puedan leer. Seguramente se los va a explicar mucho mejor, lo van a entender mucho mejor que lo que yo les puedo explicar hablándolo. Les recomiendo que lo lean, que lo den a difusión, que hablen con todas las personas que conozcan que tengan su web server y hayan comprado un certificado digital, o que sean usuarios de cualquier tecnología que use encripción, ¿sí? Sea un VPN, sea como decía antes el PGP o GPG,
o lo que fuera que utilice encripción, validen el hecho de dónde fueron generadas esas claves. Si fueron generadas en un sistema Debian del año 2006 hasta la fecha, hasta hace 15 días atrás o 10 días atrás, bueno, generen nuevamente esas claves y revoquen las actuales. Y bueno, denle la difusión que se merece como para que este problema desaparezca lo antes posible. Esto puede alarmarnos mucho y decir, llevarnos a pensar, bueno, el software libre, miren lo que pasa, ¿no? Pero hay que pensarlo al revés esto. Piensen que esto es un problema que surgió en el software libre, como es OpenSSL, o open source, como quieran llamarlo, y fue divulgado, no fue ocultado, ¿sí? Y fue divulgado y fue solucionado, corregido el problema puntual. Ahora hay que hacer la parte que le toca a todos los usuarios, que decíamos de revocar certificados y volverlos a generar. Pero piensen que si esto seguramente pasa en una empresa, es un problema terrible, ¿sí? Una empresa que se dedica a la seguridad y se detecta que sus productos son vulnerables, es un problema muy serio de reputación que puede llegar a hacer caer una empresa que se dedicara exclusivamente a esto. Así que no lo tomen esto como que Debian no hay que usarlo más. No, ni Debian ni cualquier derivado de Debian. No. Esto está solucionado. Si hoy te bajas una versión de Debian, de Ubuntu, lo que fuera, no vas a tener ese problema. Pero seguramente en algún producto comercial pueda existir, no digo este problema, porque este problema es de OpenSSL, pero puede existir otro tipo de problemas en otros productos comerciales donde hay a lo mejor no una, sino muchas fallas de seguridad, y como esto no se divulga, nadie lo sabe, y tal vez los que lo sepan son los que estén explotando esos problemas de seguridad y estén años y años y no se solucionen. En realidad es positivo que esto haya surgido. Es positivo porque seguramente de ahora en más se va a tener mucho más cuidado, ¿sí? Con esto. Hay que agradecer que se divulgue porque justamente eso nos ayuda a todos a estar un poco más seguros, porque sabemos todos el riesgo que hay, y entonces sabemos que tenemos que tomar medidas para solucionarlo. No que sea algo que, si esto fuera una empresa, tiene el problema y hay un grupo de gente, unos señores muy preocupados pensando qué hacemos con esto para que no se divulgue y nuestra empresa se caiga a pique. Así que bueno, hay que tomarlo como algo de lo cual aprender, ¿sí? No generar, esto no es para generar alarma ni pensar que se termina el mundo, ¿no? Esto es para que lo capitalicemos, para no cometer este tipo de errores en el futuro. Así que bueno, me conformo con comentarles esto y aportar de esta forma mi granito de arena. Así que bueno, voy a cerrar el tema acá y me voy despidiendo. Mi nombre es Pablo Trincadelli, tengo un blog en el blog de pablot.wordpress.com. Estamos grabando el podcast desde la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. Como les decía, en otros podcasts me pueden escribir a elpodcastdepablot@gmail.com. Por favor, escríbanme, me gusta mucho recibir sus mails y contestarlos. Un saludo para todos y nos vemos la semana que viene.